Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy un tema muy importante y les agradezco a ustedes que estén en sintonía de nosotros aquí a través de BTV, nuestro canal oficial, y obviamente también a través de las diferentes plataformas, btv.com.hn, y también a través de Acción Radio 92.5 y 95.9 a nivel nacional. En esas dos frecuencias nos pueden sintonizar a nivel nacional. Vean, la política continúa dando sorpresas y lo único que esperamos los hondureños es que para esta Navidad nos den una Navidad en paz y tranquilidad. La situación, pues, ha sido favorable para unos y tensa para otros. Y es que la situación se torna grave, pero ya están negociando. Ya los voceros del Partido Liberal y Partido Nacional han iniciado acercamientos. Y en medio justamente de la llegada de estos senadores y congresistas de los Estados Unidos que han venido, pero Honduras ha sido durante ese periodo el gobierno que más visita de personeros de los Estados Unidos ha tenido aquí en nuestro territorio. Y eso genera mucha expectativa. Ojalá que los hayan sentado y los hayan puesto en orden a todos. Pero esto ha estado tenso, porque si recordamos, semanas anteriores, la UFERCO reactivó los casos de corrupción. Y esto provocó que la oposición se sintiera debilitada. Y dirigidos al Partido Nacional. Por el momento, ¿verdad? Porque aclaramos, por el momento. Se tiraron en batería y dicen que hay más. El Congreso tiene ya casi 3 meses, desde el 1 de septiembre, más de 3 meses que el Congreso no sesiona. No sesiona como debería de ser, en el Pleno y con todos los diputados. Pero también ha sucedido algo insólito, pero ya se había advertido. Y en este programa, nuestro invitado de hoy lo había advertido. Y es que los nacionalistas y los liberales han dejado solo a Salvador Narrala en el BOC. Porque ellos ya están negociando, ya se están repartiendo el pastel. ¿Lograrán realmente los acuerdos de impunidad por fin y solventar la crisis? Porque no es que están negociando otra cosa. En estos momentos, nuestra clase política está negociando impunidad. Impunidad para solventar de una vez por todas la clase política. Para solventar la crisis política que tenemos. Y los senadores de los Estados Unidos han sido bien claros. Teníamos esperanza en Tim Kaine, porque Tim Kaine, y hay que decirlo, él es demócrata, pero ha mantenido aquí en Honduras una relación muy importante. Él estuvo trabajando y colaborando, haciendo muchas actividades humanitarias con los jesuitas del ERIC, en el Progreso. Y él no deja de la mano a Honduras, en ninguna crisis. Y yo hago esa parte porque Tim Kaine es un personaje que siempre ha estado aquí en Honduras, y por eso fue que generó tanta expectativa, porque es un hombre que permanece más informado que el mismo gobierno. Solo se ríe aquí nuestro invitado. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma, un gusto saludarle, pero usted lo ha acotado muy bien. Tim Kaine conoce perfectamente Honduras. Y tiene una relación cercana, vivió en el Progreso, él estuvo ayudando en el Progreso. Gran amigo del padre Melo. Sí, exacto, entonces tiene información de primera mano, sabe quiénes son los corruptos en nuestro país, sabe cuál es su actitud de años atrás, cuál es su actitud ahora. A él no lo van a engañar diciéndole vengo aquí porque estoy preocupado por Honduras. Él sabe quién es la persona que se lo dice, él sabe si se lo dice con honestidad. Yo hago la broma, o sea, en la embajada a todos nos tienen un expediente, ¿no? Sí, un perfilito, como dicen. Un perfil, y yo se lo digo a ellos, de verdad, se lo digo,
El mío han de ser unas 2, 3 hojas lo más. Hay otros con folios completos, un expediente con archivos enteros, ¿no? Entonces, tratar de engañar a personas así informadas, pues obviamente no. Y usted lo dijo aquí la última vez que estuvimos conversando, el BOC había hecho su marcha, estaba disque fuerte. Y justamente hicimos eso cuando comienza el BOC, y el BOC comienza a fortalecerse, realiza estas grandes marchas a nivel nacional. Pero usted aquí lo advirtió, que el BOC, y retó a Salvador, aquí mismo, a que se tomara foto con Tommy Zambrano, con Mario Pérez, con David Chávez. Nunca se las tomó. ¿Nunca se las tomó? No. Pedro Barquero sí hasta sacó un video ahí, o sea, ridículo. Pero él no, porque sabía, o sea, pero... Salvador sabía que lo iban a traicionar, porque hoy, este fin de semana, hay que decirlo, la marcha que se realizó en San Pedro Sula solamente fue con gente simpatizante de Salvador Nasralla. Es que ya lo usaron. Yo siempre he dicho, y la gente de Salvador se enojó conmigo, en las redes me atacaron. Hay un diputado suplente de la esposa de Salvador que me tira duro, porque yo dije que era un tonto útil. Esa es una expresión fuerte, lo entiendo, pero así era. Lo estaban usando para negociar, para lo que hoy están haciendo. No estaban peleando por el país, que preocupados de la democracia. ¿Se acuerda que decíamos ñurdos de M y no sé qué? Pura mentira. Lo que andaban buscando era impunidad. En aquel momento imponer al fiscal. O sea, elegir un fiscal a la medida. ¿Okay? Pero esa era parte del acuerdo, porque claro, yo le voy a ser sincera. A mí que no me vengan ahora a rasgarse, no. Joel y Morazán eran parte de los acuerdos. Claro, y son parte de lo que va a haber ahorita. Es que, reiteramos, cuando empezaron los requerimientos fiscales, dijeron que era persecución política. Si aceptamos que es persecución política, hoy que se sientan a negociar para que cese, entre comillas, la persecución política, es decir, los requerimientos fiscales, quiere decir entonces que antes había protección o encubrimiento político. Y es interesante ese punto, porque lo comentábamos antes de entrar. ¿Quién manejaba, a quiénes se le dio autoridad para poder presentar todos estos requerimientos? Claro, y todo esto a la UFERCO. Claro, y no es el fiscal general. No son de ahora. No, y además, eso fue desde que comenzó este gobierno, porque son investigaciones que vienen de atrás. El caso de David Chávez lo presentó, fue una denuncia que presentó el CNA y se le dio continuidad de investigación en el Ministerio Público, porque por ley es el único que puede ejercer la acción penal. Pero todos estos ya estaban. Estos requerimientos que se están haciendo no son de las autoridades actuales, ellos apenas llevan menos de un mes de estar en funciones, interinas, pero ahí están. Son casos que estaban engavetados, digámoslo como estamos. ¿Y por qué seguían engavetados? Porque había protección política. Y ante eso es lo que hace que hoy estemos negociando, y no es por el país, preocupados por el país, que no, mentira, es un tema de impunidad, y están negociando impunidad, y están negociando acuerdos, y cada quien buscando sus intereses, punto. Y todos aquellos que pensaban que el 24 de enero, el 25 de enero, cuando se diera la elección de la nueva junta directiva, y que iban a desbancar, iban a dejar solo a Luis Redondo y toda la oposición, mentira, van a ratificar. También la elección fue parte de los acuerdos. ¿La elección de Luis Redondo como presidente del Congreso? No, en aquel momento no, en aquel momento se dio. Pero fíjate qué interesante, porque alegan de la ilegalidad de Luis Redondo, ¿correcto? ¿Y con quién se reunieron los senadores y la embajadora y todo? Con Luis Redondo. Ahí están las fotos, se reunieron. Entonces, es una aceptación tácita de que es el presidente del poder del Estado. Se debilita el Estado de Derecho. ¿Cuál se debilita? Se debilita o estaba debilitado cuando aquí también lo dijimos, ¿te acuerdas, Enma?
cuando vino Nancy Pelosi con sí. Norma Torres, no fueron a casa presidencial. Y aquí vemos estos dos escenarios. Cuando vino Nancy Pelosi y vino Norma Torres, si ustedes recuerdan, antes de las elecciones, ellos no se reunieron, solamente se reunieron con el canciller, ¿sí? que era Lisandro Rosales, que estaba solamente con él se reunieron. ¿Y no fueron a casa presidencial? No fueron a casa presidencial ni se reunieron con nadie más de los funcionarios. Así es. O sea, así de sencillo. Punto. Pero vienen ahora y esta gente se fue a reunir, presidencial, casa de gobierno, con todos. Y salieron ahí en esas gradas que tienen ahí, dan ahí, o sea, ahí estaba, todas las fotos en casa presidencial, sí. Ahí estaba, y algunos medios, yo vi algunos medios, todavía no habían salido fotos con Xiomara Castro, y decían, las fotos, los medios se adelantan porque están demasiado sesgados, ¿no? ¿Y por qué no hay fotos por qué? Y al rato sale la foto con Xiomara. Entonces, volvemos al tema, están sesgados, ¿okay? Creo que ese antilibre, antimel, existe, es una realidad en un sector de la sociedad, los ha cegado y no hacen ver. Decía que aquí mismo cuando estábamos, recuerdo que decía que las relaciones con Estados Unidos estaban en el punto más bajo de la historia. Ahí está. ¿Cuál? Ahí están las relaciones. Estados Unidos, y lo hemos dicho, okay, ha sido, es y será el principal socio político económico de nuestro país. Punto. No podemos obviar que aquí hay una base militar. La injerencia, mire, la injerencia de Estados Unidos que están haciendo no es como para que se vayan a ir en un año, o sea, nada que ver. El tema de las remesas, o sea, hay una relación económica fuerte. Hay que entender que las relaciones con Estados Unidos son socioeconómicas, ¿okay? Hay todas las remesas, más de 1 millón de hondureños, casi 1,5 millones que viven fuera, o sea, hay un nexo que no lo puedes quitar, y esa es una parte socioeconómica, ¿no? Hay una parte comercial, todas nuestras exportaciones, las empresas, lo que van, muchas de lo que importamos, casi el 70-80%, ¿okay? Entonces, de lo que exportamos, ¿okay? Es de Estados Unidos, hay una relación comercial, hay una relación militar, hay una base militar. Aquí pasa viniendo, ahora es una mujer, la comandante del Comando Sur, y pasa viniendo a cada rato. Hay ejercicios militares, la embajadora no se paraliza, la actividad del Comando Sur nunca se ha parado. Pasa mandando tweets de hondureños que se van a capacitar academias militares en los Estados Unidos, o sea, ahí está, o sea, y ahí está el tema del lucha del narcotráfico, o sea, tema de la migración irregular, todo lo de los coyotes, o sea, hay un tema. Y luego hay un tema político, que está claro, y ahí lo maneja el Departamento de Estado, pero, o sea, no es unidimensional la relación con Estados Unidos. Lo que sí usted que conoce y ha estudiado mucho esto de las relaciones que comentábamos un poquito antes de entrar al programa, ingeniero, es el hecho de que los hondureños debemos entender que el contexto geopolítico ha cambiado. Sí, totalmente. O sea, y recordemos, todas las relaciones con las potencias son intereses. Uno más que otros en función del interés y la coyuntura del momento. Exactamente. O sea, durante los años 80 de la Guerra Fría, pues nosotros teníamos más preocupación sobre la región, ¿no? Hoy mucho menos. O sea, no nos podemos comparar hoy con lo que está pasando en Gaza, con lo que está pasando en Ucrania, con lo que está pasando, hablábamos de esta planta petrolera entre Irán y Siria. Entonces, son problemas que están ahí, ¿okay? Mucho más grandes, de los problemas con un mayor efecto geopolítico, económico, de intereses en Estados Unidos, que lo que podemos tener nosotros en Honduras. O sea, y hay que ponerse a centrar. ¿Usted cree que Joe Biden, por dar un ejemplo, que es el jefe o la gente del Comando Sur, va a estar pendiente de un país porque una oposición no se reparte el pastel como tiene que ser? Y en este momento, Centroamérica, es Guatemala el que lleva la atención, en este momento. Porque es el muro de contención para México, porque el problema es que, vaya por ejemplo, la gente dice, México y Estados Unidos, ellos tienen una agenda totalmente diferente al Triángulo Norte. Sí. Y van a Guatemala porque Guatemala tiene que contener este flujo migratorio, tiene que contener tráfico ilegal, armas, drogas,
tráfico de personas, trata de personas, Sí, y todo el movimiento económico, porque estas fronteras son miles de millones los que mueven, claro, ilegalmente. No, y tú ves, las relaciones es diferente cuando tienes la oportunidad de viajar en avión, la cantidad de norteamericanos que vienen de iglesias, misiones, por ejemplo, misiones a ayudar. Las misiones es increíble. Ese es un aspecto que ahí está, no vienen chinos, no vienen rusos, son norteamericanos los que vienen. Entonces, esa relación histórica que tenemos con Estados Unidos, no la vamos a romper por temas estrictamente políticos. Ahí nos equivocamos. Las relaciones van más allá de un gobierno de turno, van más allá de si es un gobierno de corte de izquierda, de derecha, etcétera. Yo creo que es un tema que no se puede manejar tan a la ligereza, pero entiendo, o sea, parte de la oposición lo quiere ver así, ¿okay? Porque se van a Estados Unidos a qué, ¿se acuerda? Que era una comparecencia pública y decían, fuimos invitados por el gobierno. Mentiras, o sea, hasta en eso son farsantes. Son públicas y van, y está bien que vayan, o sea, ¿y cuál es el problema? O sea, pero la relación de entre países, entre estados, va mucho más allá. Sí, y eso es bien importante. Leyendo un poco de lo que ha sucedido, hay frases bastante impactantes de esa visita de los senadores, analizando estas relaciones. Antes que nada, para usted, por ejemplo, a mí me causa a veces, no sé, me dejan como en el limbo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo escucho David Chávez, por ejemplo, el presidente del Comité Central. Prófugo de la justicia. Hablando de que Nicaragua, que no queremos al comunismo, óigame. Y se van allá. Y todos están en Nicaragua. Yo no sé si él está en Nicaragua, ¿verdad? Ni me interesa. Pero la cuestión es esa doble moral. Claro. Esa doble moral en ese discurso político. Nos quieren enfermar con algo que ya no existe. Pero hay gente, ¿sabes cuál es el tema? Hay gente que cae. Porque en el BOC tenía razón en eso David Chávez, que el 80% era el Partido Nacional, yo creo que más, un 90%. Sí. Y había un 10% que era genuina, era gente que se había tragado aquel discurso, porque aquí venía gente, Enma, políticos, diputados actuales, o sea, del PSH y todo, que decían que en enero iba a haber una constituyente, que se iba a disolver el Congreso y que iba a no sé qué tantas cosas. Iba a decir. Entonces, alimentan ese miedo y que íbamos a un comunismo y que le iban a quitar las casas y que el mismo Salvador repitiendo ese discurso. Sí. Le van a quitar la casa, solo va a comer una pata de pollo, no sé qué, al mes, o sea, empiezan a vender ese discurso de miedo, ¿okay? Y ahora viene aquí y Tim Kaine, lo que dice el senador Kaine es, aquí no va a haber ningún terremoto político. Les da una bofetada. Pero claro, cuando lo decimos nosotros, que decíamos, no, yo no creo que va a haber eso, yo no veo que, es que este ya es ñángara, es que este está con el gobierno, a saber qué le están dando, porque lamentablemente la oposición hoy está representada por Salvador Nasralla, que es un tonto útil, que ha sido usado por todos estos sectores, 2, por el Partido Nacional, que sabemos toda la cola de corrupción que tiene, y 3, por otros, incluso diputados, que representan intereses del sector económico del país. Entonces, cuando estos intereses políticos y económicos se alinean por sus propios intereses, pues dejan solo a Salvador repitiendo ese discurso que con esto que acaba de pasar, con la visita de estos senadores y particularmente Tim Kaine, pues les ha dado una bofetada. Entonces el 25 de enero no va a haber tal constituyente, lo que va a haber es que se va a reafirmar una junta directiva, muy probablemente con el mismo secretario general, porque el presidente no se puede cambiar, y otros actores, y va a seguir el Congreso y los acuerdos, y van a nombrarle el Tribunal Superior de Cuentas, el de Política Limpia, y todo va a seguir, punto. ¿Usted cree algo? Ya viendo ya el contexto, y yo he sostenido una teoría.
el gobierno de Honduras, de Xiomara Castro, de Juan Orlando Hernández, de Pepe Lobo, del mismo Mel Zelaya, ellos no hicieron nada que no les autorizara Estados Unidos. Sí, o sea... y hay que ser realistas, o sea, seamos realistas. Pueden cambiar ciertas cosas, porque ya lo que es interno es muy diferente. Hay libertad, pero no libre albedrío. Exactamente, o sea, ahí hay jefe, y el jefe de Honduras siempre va a ser Estados Unidos. Sí, o sea, reiteremos, hay problemas más allá de lo político tradicional. El problema del narcotráfico es un problema que afecta. El problema de la migración irregular. O sea, está claro que hay temas que van más allá de una relación entre gobiernos, son problemas de Estado, son mucho más grandes, o sea, para los intereses del propio Estados Unidos. ¿Okay? Sí. Tema comercial, sí, pero es pequeño, nosotros no representamos. No es una balanza comercial que, que puede afectarle a Estados Unidos, como México, por ejemplo, ¿verdad? México es distinto. México es diferente, o sea, y por la eso... inversión norteamericana en México, pues no se compara con lo que puede haber en Honduras. Entonces, cada circunstancia, ¿verdad? Y qué bueno que tocaste el tema de México, porque en México decían el mismo discurso con AMLO, que se iba a convertir México en un nuevo Venezuela, que ñurdos, no sé qué, y que... y ahí está. Bueno, y lo vimos y hace muy poco. Probablemente repita con Claudia Sheinbaum, sí, porque va ganando por mucho las encuestas. No, y vemos la diferencia. Mire, tanto que se habla, por ejemplo, para que entendamos nosotros, y eso es de reflexión. Yo le voy a decir algo, este programa es para que nosotros reflexionamos como hondureños. ¿Qué pasó? Vaya, Estados Unidos mantiene, vamos a decir, una relación hostil con Nicaragua y con Venezuela. Pero te hago un paréntesis, hostil, sí. Políticamente va, nada más. Tuvieron problemas, por eso digo, entonces, son comerciales, tuvieron problemas con el tema del petróleo. Y ahí lo llamaron. Y ya se pusieron de acuerdo, bueno, que entonces, le van a vender. Exactamente, entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Y yo creo que nosotros, nuestra clase política, yo sé que hay muchas cortinas de humo que quieren tapar muchas cosas. Miren, esto de los requerimientos se va a poner fuerte este mes, y en febrero vienen la nueva ola, le llaman ellos, de las extradiciones, porque eso es inevitable. Y viene el juicio de Joe. Y viene el juicio de Joe en febrero. Es nosotros para que veamos de cómo se está moviendo todo esto, y que no les importa Honduras, se están salvando ellos. Claro, y me sorprende, insisto en ese tema, me sorprende cómo Salvador no tuvo la lectura. Ahora, yo no creo que él sea tan ingenuo, ¿okay? Yo creo que al final él no es dueño de su voluntad. ¿No es dueño de su voluntad? No. ¿Por qué? Sus jefes le dicen, haz esto, haz lo otro, y ahí es donde él cae con muchas incoherencias, ¿no? Porque no se puede ser tan ingenuo, no quiero usar una palabra más fuerte, como para no entender y ver que las personas que estaban ahí acompañándolo pues andaban con otros intereses, y era obvio, ¿no? Hoy ya lo vemos, pero nosotros lo dijimos aquí en julio, agosto, cuando se estaban armando y hacían a mí me invitaron a participar en el BOC, y hasta con cierto nivel de chantaje, ¿no? Y yo les dije que no, que yo no podía participar con ellos. Entonces me dijeron que era un tema de causa común, que esto era del país, que teníamos que sumarnos, que que la política era coyuntural, los que pudieron haber sido tus adversarios o enemigos antes, hoy tienes una causa común, eso de que no hay enemigo permanente en política, todo ese discurso... No hay amigos ni enemigos permanentes en política. Todo ese discurso falso, porque es falso, lo que andan viendo son sus intereses. Ahora bien, ingeniero, ¿qué va a pasar? Su lectura, después de esta visita, porque hay algo interesante. Los senadores dijeron, vamos a apoyar el desarrollo de Honduras, no compartimos un gobierno autoritario. Y vamos a hablar un poquito de la parte del nepotismo, porque también hasta eso se manipula un poco.
¿Es válido el nepotismo en los gobiernos en Latinoamérica? Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el ingeniero Luis Zelaya, de mucha reflexión, porque yo creo que los hondureños debemos de entender qué es lo que está pasando y no dejarnos manipular. Ese discurso que Honduras va a ser comunista, va a ser socialista y que se van a vivir a Nicaragua, unos y los otros les gusta disfrutar los placeres de Estados Unidos. Ese doble discurso debemos verlos, nosotros como hondureños. Y yo creo que aquí ningún bando, están defendiendo intereses. Yo creo que con nosotros como pueblo lo que tenemos que hacer es exigir a nuestra clase política que por lo menos nos den una Navidad de paz y tranquilidad. Sí, no, y creo que se nos va a han dar. Tenido un año en vilo. Pero con sus negociaciones, que ya llegaron, que se llevaron 2 años de inestabilidad, 2 años en discusiones, al final van a llegar a acuerdos, y usted hablaba qué va a pasar en el futuro, pues se van a acomodar las piezas, va a haber un representante en Tribunal Superior de Cuentas de cada partido político, en política limpia, en todo, como está siempre, y a partir de ahí el país va a seguir adelante de cara al próximo proceso electoral. Y ojalá que haya una oposición, pero verdadera, una oposición con sentido de país, una oposición porque es necesaria. Todo democracia necesita pesos y contrapesos, pero muchos, por no decir todos los que estuvieron en el BOC, que hoy lo niegan, que fueron, muchos son creadores del BOC y ahora dicen, no, yo no soy del BOC, yo no estuve en el BOC, mentira. Fueron creadores del BOC, participaron en el BOC y el pueblo se los va a hacer ver. Todos ellos que han estado en el BOC no son ninguna opción para una futura tiene que haber una alianza, oposición. Tiene que haber una alianza, ingeniero, porque va a suceder esto y ahorita sí van a haber alianzas. Miren, en estos momentos todos los partidos políticos necesitan un outsider. Sí, va a haber una alianza. Todos necesitan un outsider. Mira, han andado buscando y rebuscando, pero como solamente miran al primo, a la mujer, al amante o a las familiares de esto, porque eso es lo que están buscando. Buscando, como dicen, un candidato a su medida. Pero no encuentran, porque tienen rechazo, le están mandando y ven que no tienen rechazo. Van a haber 2 alianzas. La alianza del Partido oficialismo, Libre, ¿de Libre? Que va a estar con Libre, y la alianza de la oposición, o sea, con el Partido Nacional. O al menos que se unan, ¿verdad? Porque de aquí a un año puede ocurrir cualquier cosa, pero el Partido Nacional, con estas mismas caras, que eran las que estaban con el BOC, incluyendo ahora a Tito Afura, que se metió cuando vio que la cosa iba en serio, de los requerimientos, pues hasta ahí llegó, de verdad. ¿El Partido Nacional en estos momentos no tiene candidato? No tiene, y no tiene ninguna posibilidad tampoco. El Partido Nacional no tiene ninguna posibilidad, con todo lo que está haciendo, con todo lo que demostró con el BOC, cuál era su verdadero interés, y con el tema del juicio que viene de Job. Sí, porque vaya, por ejemplo, y hay que reconocer algo, el liderazgo de Salvador Nasralla, como Salvador Nasralla. Él es una figura pública. O sea, es nato de él, sí, y eso nadie se lo va, nadie se lo va a negar. O sea, yo creo que es la figura pública más visible del país, eso nadie se lo va a cuestionar. Pero una cosa es ser una figura pública y otra una figura política. Son 2 cosas muy distintas. Lo quieren ver similar, pero no es así. Hay personas que son figuras públicas, pero políticamente no tienen una aceptación. Y Salvador es un caso, ¿no? Quieren, por algún lado, en el tema del Partido Liberal, con Eduardo Maldonado. O sea, ¿qué futuro le ve usted a Eduardo Maldonado como candidato nuevamente del Partido Liberal? Bueno, se habla que lo quieren imponer,
que la figura al interno del Partido Liberal, junto con el presidente Zelaya, lo quieren imponer, eso es lo que se menciona. Sería un error imponer candidatos en el Partido Liberal, pero reitero, Eduardo Maldonado es una figura pública, pasa en pantalla, o sea, tiene ese poder mediático. Pero igual, volvemos al punto, Salvador y Eduardo Maldonado, podemos decir, son unas figuras públicas, pero mediáticas. No necesariamente es política. ¿Okay? Eduardo ya participó y no tuvo aceptación. Salvador iba a perder, por eso se unió a la alianza, no lo hizo por el país, iba a perder. En septiembre las encuestas estaban claras que él iba a perder. Y por eso negoció y se sentó de, bueno, me vas a dar esto, yo voy a poner a mi esposa vicepresidenta del Congreso, yo voy a decir el del Congreso, él fue el que dijo que puso a Redondo, Pedro Barquero va a ir de ministro, él se sentó y negoció y pusieron un papel. Que cuando tú negocias, como en todo, negocias 100 y te terminan dando 20 o 50 y te enojas, ese es otro tema. Pero él se sentó y negoció. Y se enojó porque no le cumplieron, en palabras del mismo, ¿ok? Entonces viene y se va con los otros. O sea, y ahí es donde alzamos la voz varios y le dijimos, no hagas eso, no te puedes ir con ellos. Y le dije, no, es que esto es el país, que tenemos que pensar. ¿Cómo vas a estar pensando estas personas en el país? No caigas en eso. Y aquí entramos en la parte del nepotismo, pero antes de entrar en la parte del nepotismo, vamos a leer estos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, buenos días, licenciada Egma y su distinguido invitado. Ni para esta fecha de Navidad tendremos paz. Estos 12 años de crueldad y asesinatos de parte de Juan nos dejó una herida muy grande, muy difícil de curar. Y ahora vienen los del BOC a reabrir estas heridas al pueblo. La cura será hasta que todos los que han hecho tanto daño a este pueblo sean procesados y mandados a prisión. Tenemos fe en la Fiscalía y la Corte que llevaremos a esos delincuentes y ladrones del erario público a las cárceles. Un saludo muy cordial a don Luis y me gustaría verlo en el Congreso para que legisle a favor de los demás que siempre hemos sido olvidados. También de diputado. De diputado ya lo quieren, mire. Vamos con el otro, dice, buenos días licenciada, la verdad es que esas marchas solo deben ser del pueblo, nada de políticos, más esos corruptos, ladrones y descarados que saben que tienen delitos. La verdad es que la política aquí está contaminada, aquí todo se calla con dinero y lo más increíble, que tienen cara de ir a foros y decir que ellos le consultan al pueblo, sigan así y el pueblo está callado, pero les va a pasar a todos los corruptos lo que le pasó al Partido Nacional. Aquí no hay partidos corruptos, aquí lo que hay es miembros de partidos ladrones, corruptos, lavadores, descarados, hipócritas. Es lo que tenemos y nosotros tenemos la culpa de creer en ellos, pero el pueblo ya está cansado y ojalá Estados Unidos haga algo con todos estos mal nacidos. Y mire, y yo lo entiendo perfectamente. Mira, el enojo de la persona. Es que indigna. Indigna, la gente está Esa indignada. es la impotencia que tenemos. Pero rescato dos cosas del mensaje de la persona y lo felicito. Tres cosas. Primero, la indignación, ¿no? El enojo, la frustración que tiene la persona, que es el sentir del pueblo hondureño. Segundo, qué bueno que logra separar los partidos. Una cosa, los partidos no son malos. Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre, Partido Salvador de Honduras no son malos. Malos son las personas que han utilizado estas plataformas políticas para su bien personal. Exactamente. Esos son los que debemos nosotros castigar en la urnas. Exacto, y la persona lo tiene claro. Y lo último, en su último párrafo, ojalá que Estados Unidos haga algo, no. Estados Unidos no va a hacer nada. No va a hacer nada, los que tenemos que hacer algo somos nosotros, los hondureños. O sea, ¿quién más preocupado por nuestro futuro que nosotros? Los que se van, los que mueren, muchos en el trayecto, son hondureños. Los que pierden la esperanza en el país son hondureños, los que reciben maltrato, porque cuando se es inmigrante no hay derechos. El hecho de estar inmigrante en un país, te pueden hacer lo que sea y ¿con qué autoridad vas? No puedes ir a ninguna autoridad. O sea, yo creo que la historia, y entendamos algo, la historia de la imposición de Estados Unidos cuando Juan Orlando Hernández, no creo que se vuelva a repetir.
Porque vieron el costo político, espero que no, el costo económico, el costo social que hubo en el país. Espero que no, y que no avalen, porque Estados Unidos avaló un fraude en el 2017 donde ganó Salvador, y eso va a salir en el juicio de Joe, todo lo que hubo detrás de ese fraude electoral. Ojalá que no se vuelva a repetir en Honduras una elección fraudulenta, que en el 2025 se presenten candidatos que sean una opción para el país y que la gente decida y que se respeten los resultados. Sí, así como ellos piden respeto, igual, y hay cosas que debemos de entender. Como decimos, tenemos que ser muy reflexivos. Vamos con más mensajes. Buen día, saludos al tocayo, dice, siempre son buenos los programas con don Luis. Quiero que me conteste mi pregunta, por favor. ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de este gobierno? ¿Qué ha hecho mal y qué ha hecho bien hasta este momento? Saludos, Luis Guzmán. Bueno, varias cosas, ¿no? Empezamos por las malas. La mala, lo primero que inició fue la amnistía. Yo creo que todos estábamos en desacuerdo en la amnistía. Todos los diputados del PCH aprobaron la amnistía, y hoy los oigo criticando. Sí. Pero todos. Luego dijeron que no leyeron bien. ¿Qué cosas? Que los agarraron en curva. Mentira. O sea, todos aprobaron porque era parte del acuerdo político que se firmó. Ahí sí cumplieron. Pero la amnistía política fue más allá de delitos políticos. Abarcaron delitos que no eran políticos y delitos que se cometieron antes del 2009. Entonces, creo que ese es el primer punto. El segundo, el tema de salud y educación, yo creo que estamos peor o igual que antes. Yo no veo que haya habido una mejora real. Yo por lo menos, yo considero, y yo, de ahí disculpen que meta mi cuchara, nosotros vamos todas las semanas a los centros hospitalarios. Y yo le digo a la presidenta, su ministro de Salud y su ministro de Educación son un fracaso. Sí, yo no veo, o sea, y yo mido, ¿cómo va a creer usted que estábamos a 8 meses del año escolar, del segundo año de gobierno, y no había maestros de matemáticas en las escuelas? Sí, o sea, digo, y no había maestros de español. Quitaron las pruebas PISA, que medían la lógica matemática, la de español, o sea, las quitaron, o sea, en educación y salud creo que estamos igual o peor. Yo no tengo absolutamente nada en contra de esos dos ministros. Sí, pero es una Ni siquiera realidad. Los conozco, miren, ni siquiera he tenido la oportunidad de entrevistarlos, porque también solo dan entrevistas selectivas a donde no se les va a cuestionar. Luego el tema de la baja ejecución presupuestaria es una realidad. Salió en el tema de la cuenta del milenio. Fíjate qué interesante, en la cuenta del milenio hubo una mejora en corrupción, leve, pero hubo una mejora. Pero en efectividad del gobierno fue una caída importante. Pero imagínese usted, por ejemplo, yo la vez pasada estaba hablando con unos funcionarios del gobierno y me decía, mire, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Usted sabe cuánto tiene sin ejecutar el ministro de Salud en el Hospital Escuela? 1.800 millones del Empira. ¿Sí? O sea, no ejecutó. Ahí el ministro de Salud, solo en el Hospital Escuela, el principal centro asistencial de este país. Y me salen con un discurso, es que el gerente no sé qué, que es del Partido Nacional. Miren, señor, ustedes ya tienen 2 años de gobierno. Si en su casa la cocinera no le sirve bien la comida, usted la despacha. Sí. Si el que le limpia, si el vigilante no hace el trabajo, usted lo despacha. No tienen justificación. ¿Se puede imaginar que en salud, con toda la crisis que hay, se les han aprobado los desembolsos y son los ministros los que no han ejecutado? Sí, no, o sea, el tema de la construcción de ese centro penitenciario en la isla del Cisne, creo que eso no tiene ningún sentido. El tema también que algunos diputados o funcionarios son irrespetuosos con la autoridad, con Estados Unidos, o sea, sí, he visto una falta de respeto. No creo que es necesario eso, o sea, debes darte a respetar como país, debes poner tus posiciones, pero algunos se pasan, creo, y le faltan al respeto. No creo que eso no es necesario. Estas delegaciones, yo creo que 139 es inaceptable, es una delegación que no tiene sentido. Lo mismo hacía Joe, cuando fueron a Israel fueron como 200, los medios no decían nada, pero si antes lo hacía y hoy lo hacen es malo.
ese turismo legislativo que fueron a hacer también a Rusia. A Rusia no tiene ningún sentido, de verdad. Y cosas buenas, creo que ha habido estabilidad monetaria, hay escasez de dólares. ¿Sí? El subsidio al 1 millón de personas de la ENE, por ejemplo. La ENE ha hecho un buen trabajo. Aquí decíamos, se decía, yo no, pero se decía que íbamos a volver al 94 con apagones y crisis. Ahí está, ha funcionado. He visto la noticia del muchacho de Fausto Cáliz, creo que se llama, el de aduanas, que logró la meta de recaudación, o sea, todavía con el subsidio de los combustibles, que eran 6.000 millones, va a tener como 10.000 millones. No serviría de nada si no hay ahorro, ¿eh? Pero si hubiese ahorro, pues son 10.000 millones más. ¿En política económica usted cree que andamos bien? Sí, en política económica se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, ha habido una estabilidad. Obviamente las remesas siguen siendo importantes para la estabilidad cambiaria, pero el país va a crecer un 3.2% y eso lo final, más porque que otros si el país países. Crece, hay empleo, y eso dinamiza la economía. Vamos con más mensajes. Perdón. Sí, porque yo sé que el tema, pero eso tendría que ser otro programa. El Luisito. tema del nepotismo, que decía, mira, Milei ya puso a la hermana de jefa de todo. O sea, el nepotismo tiene que existir, no abusar. No abusar, eso no abusar. Claro. Pero mire, Carlos Roberto Reina tuvo a su hermano Jorge Arturo. Y el otro hermano que es Mario, creo que se Mario llamaba, también, que Mario. un accidente exactamente. Aéreo. Pero tampoco abusar, tampoco es que van a meter toda la familia. Estamos de acuerdo. O sea que todos van a ser empleados públicos y se dividen los mejores sueldos. Eso tampoco es correcto. Vamos con más mensajes. Por el tiempo, mire que ya casi ahora tenemos 3 minutos. Buen día, diálogo de impacto del invitado. Hoy con relación al tema del gobierno de Estados Unidos, no puede desconocer que hay una relación muy fuerte entre Estados Unidos por diversos factores. Una, la migración irregular de la inmigración, tráfico de drogas, producción de drogas, las remesas que prácticamente sostienen de una forma la economía nacional, la gran población de hondureños que viven en esa nación del norte, los senadores que vinieron este fin de semana pasada no visitaron a Honduras por turistar, sino que están preocupados por la situación que el Estado de Honduras está implementando con un Congreso Nacional que lleva más de 50 días sin reunirse, el Pleno en su totalidad. Estos senadores estadounidenses no vinieron a visitar a la presidenta, sino a expresarle su profunda preocupación por lo cual la situación que vive Honduras dentro del cambio político y el Estado de Derecho. Buenos días, el hambre de poder de Nasrallah es tan grande que es capaz de hacer lo que sea por llegar. Eso quedó demostrado ahora que anda agarrado de la mano con los que destruyeron el país. La otra, buen día, saludos al ingeniero Luis Zelaya, soy de Libre, pero mis respetos para él, siempre coherente con sus palabras y sus acciones, buen líder, lástima que esté en un partido que está más muerto que vivo, saludos, es lo que dice, ¿por qué solo hablan de 12 años de desgobierno? Sumimos 4 más antes y 4 más después, total, años de sufrimiento del pueblo, 18 y llegaremos a los 20, basta ya, estamos cansados de los políticos. Esto es lo que nos dicen algunos televidentes, ya el tiempo se nos está agotando, ingeniero, su mensaje final. Bueno, que ojalá en el 2024 construyamos una verdadera oposición, que se construya con un verdadero frente ciudadano, o sea, con ciudadanos referentes, con caras nuevas, como decía, para que haya un peso y contrapeso con el actual pero es que gobierno. para que hayan caras nuevas, yo no sé cómo se tendría que hacer selectiva la depuración, para aquí necesitamos una depuración, claro, pero una depuración de verdad, porque el problema es que los Partido Nacional, Partido Liberal y el mismo Partido Libre están en manos de ciertas personas que no son, pero hay que considerar, por ejemplo, el Partido Libre, y aunque les moleste a algunos, es Manuel Zelaya Rosales. Claro, él es el líder indiscutible del Libre. Exactamente. O sea, no hay como podemos discusión. decir, el de PCH es Salvador Nasrallah. Mire, a Salvador Nasrallah, pese a todo lo que le han hecho, al Libre, pese a todo lo que le han hecho, sí, se mantienen porque ellos mantienen un liderazgo. Pero la situación, estaba medio muerto el Partido Liberal, ingeniero. Está bastante golpeado y con las autoridades actuales definitivamente no creo que tenga el futuro que todos los liberales deseamos, ¿verdad? Ojalá que el 2024 que se despeje el panorama, porque se va a despejar en muchos sentidos, surjan liderazgos que permitan al Partido Liberal posicionarse de cara a un próximo proceso electoral. Recuerda, el 2024 ya es empieza un año electoral de cara a las elecciones que van a ser en marzo del 2025, en noviembre
las generales. Ya la gente va a dejar de estar hablando de Xiomara Castro y van a empezar a hablar de candidatos. Sí, ya el otro año es año político. Es año político. Y ojo, que mejoren salud. Miren, parte de la masiva votación en contra del Partido Nacional fue por lo que ocurrió en salud. Sí. Ojo, doña Xiomara Castro. No, y los que están ahí con el tema de Milei, no es tanto de Milei, es la situación económica que vivía el pueblo argentino. O sea, no hay que desmeritar la situación que vive del día a día del pueblo en función del tema de la política. Vean en los comentarios, el enojo de la gente es por el día a día. Exactamente. Y eso, ojo, vienen del pueblo, pero no se olviden del pueblo. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, un gusto. A ustedes televidentes, un millón de gracias. Ya se encuentra aquí con nosotros Ani, con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo sí les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.